Muy queridos hermanos y hermanas, con muchísimo gusto el Padre Efrén queriendo impulsarlos e impulsarnos a seguir caminando con las mejores actitudes de fe en medio de esta pandemia. El día de hoy, martes 21 de julio, la liturgia de la palabra que hemos escuchado en la Eucaristía nos presenta algunos elementos dignos de ser considerados para iluminar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En la primera lectura desde el libro del profeta Miqueas y en el Evangelio de Marcos desde la voz del mismo Jesucristo. Siempre, a lo largo de las páginas de la Biblia, la fe está regenerada por el perdón. Si el hombre cree y pide perdón y se arrepiente, Dios siempre perdona. Pero desde el libro del profeta Miqueas, después de la experiencia del exilio del pueblo de Israel, es cuando el hombre bíblico se convierte en un ser consciente de que toda auténtica religiosidad parte del ser gratuitamente perdonados por Dios. El pueblo de Israel, para experimentar profundamente el amor divino, la misericordia divina, tuvo que estar en tierra extranjera al grado de que les pedían un cantar y ellos decían: ¿cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Que se me paralice la mano derecha. Tal vez nosotros en este momento no estamos en el exilio, no estamos en otro país, no estamos en tierras lejanas a las propias. Sin embargo, la situación me parece semejante a la del pueblo de Israel en el exilio, porque estamos exiliados en el propio hogar, en los propios ambientes y ante toda esta realidad. Por eso, tenemos que decir: Dios gratuitamente también a nosotros quiere perdonarnos, pero para perdonarnos necesita nuestro arrepentimiento, nuestra conversión, y que hagamos conscientemente y responsablemente todo aquello que está en nuestras manos para salir pronto de este exilio, es decir, salir de esta pandemia. Aquella tragedia nacional que sufrió el pueblo con el exilio y que estamos sufriendo nosotros en nuestra propia tierra, pero asustados por la pandemia, llevó al pueblo y a nosotros, nos tiene que llevar a una más atenta reflexión sobre las culpas también de las personas, de cada uno, sin querer decir que solo los demás son culpables. El mal nace de lo profundo del corazón humano. El hombre puede traicionar a Dios y de hecho lo traiciona. Pensemos cada uno de nosotros en nuestras propias traiciones que nos han hecho estar mal y que nos hacen en este momento estar inquietos. Asustados por esta lectura, los hombres de la Biblia o el hombre bíblico se pregunta, como nosotros también, ¿quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros ante Él? Pensemos, Dios no es ante todo aquel que derrota a los ejércitos enemigos yendo a la cabeza de su pueblo. Dios no derrota la pandemia yendo adelante de nosotros con la varita mágica como para hacer desaparecer todo, sino que tenemos que entender que Dios es aquel que arroja al fondo del mar todos nuestros pecados, y fue la experiencia del pueblo de Israel. La fe que espera la tierra prometida no se disuelve, sino ve su futuro a partir de la renovación del corazón
a través del perdón de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Buscamos una tierra prometida? ¿Un ambiente mejor? ¿En paz? Pero esa renovación del corazón también para nosotros tiene que llegar a través del perdón de Dios y de nuestra conversión, nuestra responsabilidad para que pronto salgamos todos de esto. Eso es lo que sucede en el íntimo o en lo interior de cada hombre, allá donde se desarrolla una desconcertante lucha entre fuerzas de bien y fuerzas del mal. Y después de esa lucha nace el futuro. ¿Qué queremos nosotros, amigos, hermanos, hermanas, encontrar en un futuro no tan lejano, luego de que pase ya esta pandemia ante una nueva realidad? ¿Las fuerzas del mal o las fuerzas del bien? Por lo mismo, el perdón es la liberación de las fuerzas del mal y la regeneración de las fuerzas del bien. Es decir, Dios nos perdona de nuestros males y nos da las fuerzas regeneradas y fortalecidas para hacer el bien. El perdón, entonces, es el lugar en el cual Dios despliega su fidelidad desde los tiempos de Abraham y de Jacob, del pueblo de Israel, con Jesucristo y para nosotros, iglesia. Porque solo Él puede eficazmente perdonar. Solo Dios nos puede perdonar y tener misericordia de nosotros para que cambie este exilio en nuestra tierra por la pandemia. La posibilidad de retomar el camino, de renacer a un nuevo modo de vivir, se convierte en el camino privilegiado de renacer a un nuevo modo de vivir, de la religiosidad después del exilio. Es decir, el camino privilegiado desde nuestra fe después de este exilio nos invita al bien, pero para ello tenemos que ser responsables ahora y no esperar la varita mágica de un Dios que va delante de nosotros como diciendo: no se preocupen, yo lo hago todo. Creo que más bien el Señor nos tendría que decir: preocúpense ustedes, ocúpense de la parte que les toca, haciendo caso de todas las prescripciones que nos ofrecen los conocedores de la salud de nuestro país y en el mundo para cuidarnos. Cubreboca, sanitizante, gel, lavarse las manos, limpiarnos todo lo que sea necesario, la sana distancia, etc. Porque, hermanos, amigos, amigas, todos somos pecadores y quien no se siente perdonado no puede creer profundamente en el amor de Dios. Y sobre esto insistirá Jesús, aclarándose y poniéndose de parte de los pecadores que reciben el perdón porque lo piden y se arrepienten, y liberando en nosotros la capacidad de cambiar de vida. El profeta Miqueas, muchos años antes, muchos siglos antes de Jesucristo, ante el pueblo en exilio, les pedía conversión. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos está pidiendo conversión, movimiento espiritual de retorno a Dios, de volver a Dios en beneficio propio y de los hermanos. Pero para eso tengo que estar atento a mí mismo y a mis hermanos, siendo responsable y no queriendo que Dios mágicamente lo cambie todo. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la consecuencia de que nosotros busquemos renovarnos y ser hombres nuevos en una nueva realidad? Jesucristo lo dice en el trozo del Evangelio hoy de Lucas, en el capítulo 13, del 1 al 9 versículos. Jesús está predicando
en algún lugar. De pronto le avisan y le informan que su madre y sus parientes, en la Biblia dice hermanos, porque así se llamaban los parientes cercanos, no los hermanos de sangre, le dicen que está su madre y sus hermanos que lo buscan. Y la respuesta de Jesús es desconcertante. Mi padre, mi madre y mis hermanos. Y señalando a sus discípulos les dice: estos, los que escuchan y cumplen la palabra de Dios, son mi padre, mi madre y mis hermanos. Y digo que es una frase desconcertante porque algunos llegaron a pensar que Jesucristo menospreciaba a María, su Madre Santísima, y a sus parientes. Sin embargo, la visión tiene que ser otra. Jesús no solo no desprecia a su madre y a sus parientes, los quería mucho y los quiere mucho. Lo que está haciendo simplemente es fortalecernos e impulsarnos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pasemos a formar parte de la gran familia de su padre, de su madre y de sus hermanos, a quienes ama, a quienes perdona, mostrándonos su misericordia. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, amigas, tenemos que ser conscientes de una gran realidad y de una gran responsabilidad. Estamos en el exilio en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, saliendo con temor, con recelo a nuestros trabajos, a las actividades que necesitamos desempeñar porque tenemos que hacerlo. Pero es allí donde nosotros tenemos que manifestar nuestra fe, cuidarnos para cuidar a los demás, haciendo cada uno eso que nos toca y no que sea para nosotros indiferente el posible dolor y la posible muerte de quienes están cerca de nosotros o de nosotros mismos. Por eso los invito, en todo momento, cubreboca. ¿No tienes cubrebocas? ¿Te hacen falta? Acude a tu parroquia. En muchas de ellas te vamos a regalar cubrebocas, empezando por mi parroquia, Nuestra Señora de los Dolores de Irapuato. Infórmate en tu parroquia si tienen y te los vamos a regalar. 15 días con cubreboca para que pronto disminuya y salgamos de este exilio real en nuestros propios hogares, en nuestros propios ambientes, para poder volver a la tierra prometida. Que Dios los bendiga, que tengan muy buen día y que el Señor nos muestre caminos, pero nosotros los sigamos.